Dios le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Amén. Estamos muy alegres y felices de estar en la casa del Señor. Amén. Para escuchar la palabra del Señor, no solamente escuchar la palabra del Señor, sino tener esa oportunidad de adorar al Señor colectivamente. Amén. Como una familia espiritual. Amén. Como el cuerpo de Cristo. Amén. Y también confraternizar, ¿verdad? Luego de nuestra asamblea, ¿verdad? Nosotros entendemos, gracias al Señor, que en esta congregación entendemos que la confraternidad también es parte de la adoración. Amén. Y el Señor no solamente se mueve en este santuario, sino aún se mueve en nuestras conversaciones, en el café. Amén. Creo que el Señor está presente en todo lugar. Amén. Tan interesante, esto no tiene nada que ver con el sermón, pero tan interesante que el primer milagro de Cristo sucede en una boda, en una actividad social. Así que Cristo también está presente en las actividades sociales. Amén. Así que en el café le separan una taza, no son bromas, pero ya entienden. Amén. El Señor está presente. Bueno, antes de iniciar, pues quiero leerle en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 25, este texto nosotros no lo leímos en el programa, pero como quiera, creo que es un texto importante. Voy a leer este texto, luego voy a orar y luego vamos a entrar a la predicación de la palabra del Señor. Amén. Pues lee de esta forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 12, 25, y dice: y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Repito, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos tantas gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar congregados en este lugar, Señor. Gracias por este lugar donde podemos venir y adorarte a ti y congregarnos, oh Dios. Gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el inmenso amor que has demostrado hacia nosotros y por habernos dado el privilegio de ser injertados a tu cuerpo, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te imploro que tú bendigas la exposición de tu palabra, Señor, que sea de edificación y fortaleza a cada una de nuestras vidas, que sirva de aliento para nosotros, que sirva de ánimo para que podamos continuar sirviéndote en los espacios, en los distintos lugares donde tú nos has puesto, Señor. Recibe la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Se pueden sentar. En esta mañana estoy tomando un receso, permiso. Estoy tomando, ¿verdad? Aunque estoy haciendo una serie de prédicas en el libro de Proverbios, a través del libro de Proverbios, pero hoy vamos a tomar una pausa del libro de Proverbios. En la próxima ocasión, cuando regrese, seguiremos predicando en el libro de Proverbios, pero hoy vamos a tomar una pausa y vamos a mirar un personaje de la Biblia que casi no se conoce mucho de él. Estaremos hablando del personaje de Juan Marcos, y es un personaje, repito, ¿verdad?, que no se conoce mucho, es un poco desconocido dentro de las Escrituras, y posiblemente en el futuro, si el Señor me da la fuerza, si el Señor me da la sabiduría, sería excelente predicar una serie de sermones sobre personajes desconocidos de la Biblia, porque Dios no solamente utiliza personas con un perfil alto y reconocido, sino aún personas que son desconocidas, posiblemente para nosotros son útiles en las manos del Señor. Y con eso creo que puedo decir con confianza que todos somos útiles en las manos del Señor. Y hoy quiero hablarle bajo el título Siendo fiel a pesar del rechazo. Siendo fiel a pesar del rechazo. Y no sé si alguno de ustedes tiene alguna mascota en su casa. Creo que yo he hablado de mi perrita que se llama Gracie. En mi casa es mitad Maltese y mitad Chihuahua.
ya usted puede imaginarse, es una perra muy pequeña, pero con una actitud muy grande. Amén. Y ella le ladra a cualquiera, mi hermano. Hasta los perros grandes que andan pasando en la calle, ella le ladra, mi hermano. Y yo siempre digo que nadie tiene que tocar el timbre de mi casa porque ya esa perra ha ladrado desde el momento en que usted puso pies en el driveway de mi casa. Nadie puede pasar al frente de mi casa sin recibir el saludo de mi perra, mi hermano, porque ella se para en la ventana y eso es a ladrar y a ladrar y a ladrar y a ladrar, y ya sabemos, mi hermano, que alguien ha llegado a la casa. Pero fuera de eso, mi hermano, han habido momentos en que mi esposa y yo hemos tenido que regañar a esa perra, le hemos tenido que gritar, le hemos tenido que alzar la voz, porque por supuesto ella ensucia, no mucho porque está bastante bien entrenada, pero de vez en cuando ensucia adentro de la casa y la tenemos que regañar y le alzamos la voz y ella coge miedo, la intimidamos, óigame, y le metemos una clase de miedo a esa perra que ella se va corriendo y se esconde. Pero el punto es, mi hermano, que es interesante para mí que cada vez que yo llego, por más que yo regañe a mi perra, el día siguiente, cuando yo llego del trabajo, la primera persona, aunque mi perra no es persona, pero voy a utilizar esa expresión, la primera persona que me saluda es la perra, mi hermano. Ella es la primera que viene corriendo hacia mí, me brinca encima, me agarra la pierna, comienza a lamberme la mano y óigame, una celebración de que yo acabo de llegar a la casa, mi hermano. Y antes que mi hija me salude, antes que mi esposa me salude, lo primero que me saluda es mi perra, mi hermano. Una vez yo estaba en la autopista manejando el carro y yo vi en el parachoques de un carro una etiqueta que decía: si mi esposa me tratara como mi perro, yo sería el hombre más feliz de la vida. Pero los perros son terapias, las mascotas son terapias para nuestra vida. Pero yo traigo esa ilustración porque es una ilustración de la fidelidad y de la lealtad de esa mascota, mi hermano. Hay una lealtad que se puede observar en el comportamiento de las mascotas y quiero usar eso de ilustración para hablar del tema de lo que es la importancia de la lealtad en el servicio al Señor, mi hermano. Y entrando a este primer punto, mi hermano, y es sencillo, es muy realista, tal vez no es un tema que nos gustaría hablar o una realidad que nos gustaría ignorar, pero la realidad es que en algún momento dado, y este es el primer punto, en algún momento dado de nuestro ministerio seremos rechazados, mi hermano. Piense en eso en un momento, dele un poco de reflexión. Pero esto es una verdad, es una realidad de que en algún momento dado de nuestro servicio, yo estoy intercambiando la palabra ministerio para servicio, nuestro servicio al Señor, seremos rechazados. En nuestro ministerio, ¿qué es ministerio? Si podemos sacar el momento para dar una descripción de lo que es el ministerio. El ministerio no necesariamente tiene que ser visible, pero todo lo que usted haga para el Señor que tenga que ver con el avance del reino de Jesucristo es ministerio, mi hermano. Todo lo que usted haga para el Señor, todo lo que usted haga en su vida que tiene que ver con el avance del Evangelio, con la proclamación del Evangelio de Jesucristo en la sociedad y en el mundo, eso es ministerio, mi hermano. Y a veces hacemos ministerio directamente y a veces hacemos ministerio indirectamente. Tal vez, y voy a hablar claramente, ¿verdad? Sin tapuje, en el día de hoy, aún ser conserje en esta iglesia y limpiar esta iglesia está haciendo un trabajo para el avance del reino del Señor Jesucristo. Y es un ministerio, aunque no sea ministerio de púlpito, aunque no sea un ministerio de alto profilo y visible, es ministerio como quiera porque tiene que ver con el avance del Evangelio de Jesucristo en esta sociedad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad?
Tiene que ver con el avance, ser secretario de la iglesia o dar ofrendas para los misioneros o repartir un tratado a una persona desconocida en la calle, aún en el trabajo, trabajar con excelencia, trabajar con una actitud de adoración al Señor, mi hermano. Todas esas cosas preparan el terreno para el avance del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. No todo mundo tiene que tener un llamado para predicar detrás de un púlpito o para pararse en una clase para dar enseñanzas o para ir a otros países y ser misionero para hacer ministerio. Todos podemos hacer ministerio. Incluso yo me atrevo a decir que si usted es un cristiano verdadero, en algún lugar usted está haciendo un ministerio para nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Aunque sea guardando monedas en una caja en su casa para traerla mensualmente para los misioneros. No sé lo que es, pero si usted es un creyente verdadero, usted está involucrado. Incluso creo que puedo ir hasta más lejos y ser un poco más atrevido. Es imposible ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo sin hacer ministerio, mi hermano. Todos hacemos ministerio. Usted hace ministerio. Cualquier cosa que sea, no sé. Mira, yo me crié en una iglesia donde los hermanos se inventaban cualquier cosa para levantar fondos para la iglesia, para construir un templo, para predicar en las calles, para trabajar en la comunidad. Y los hermanos, habían unas hermanas que guardaban las botellas y yo no sé cómo lo hacían, pero de una botella hacían una muñeca y esa muñeca la traían a la iglesia y la vendían por 5 pesos, mi hermano, y esa ofrenda lo daban a los misioneros, mi hermano. Así que todos podemos hacer ministerio, mi hermano. Todos podemos hacer ministerio, mi hermano. Y aquí observamos en este texto que nosotros leímos sobre el personaje de Juan Marco en el versículo 25 de Hechos capítulo 12, que Bernabé y Saulo iban regresando a Jerusalén luego de haber cumplido una misión. Y cuando ellos regresaron a Jerusalén, ellos se llevaron a este personaje que se llamaba Juan Marcos, mi hermano. Y para tratar de dar un poco de idea de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo, si usted va al capítulo 11, y esto lo voy a hacer de volada para que podamos seguir en los otros puntos que vamos a tocar en el día de hoy. Pero si usted va a Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30, si no me erra, aquí dice, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía, y estoy leyendo aquí Hechos 11, 29, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué estaba pasando acá, mi hermano? En el norte de Palestina había una iglesia que se llamaba Antioquía, hacia el norte. Y esa iglesia que estaba en el norte, mi hermano, que se llamaba Antioquía, el Espíritu del Señor le había dado entendimiento a aquella congregación de que en Jerusalén iba a haber hambre. Usted puede mirar el pasaje, leer Hechos capítulo 11, pero el punto es que Jerusalén, la iglesia en Jerusalén estaba pasando por necesidad, por hambruna. Yo estaba estudiando hace tiempo un poquito en este tema y se habla, históricamente hay datos extra bíblicos de que más o menos en este tiempo había una sequía en Judea y en Jerusalén y había hambruna, había necesidad. Y esta iglesia de Antioquía determinaron enviar una ofrenda a Jerusalén para ayudar a esos hermanos, ayudar a aquella congregación en Jerusalén. Y ellos determinaron, vamos a mandar esta ofrenda a través de las manos de Bernabé y a través de las manos de Saulo, quien es Pablo, y ellos son los que van a llevar este monto de ofrenda y lo van a entregar a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, mi hermano.
Y es ahí a donde observamos ese texto 25 del capítulo 12 de Hechos, donde observamos con claridad que cuando ellos terminan, cuando Bernabé y Pablo terminan de hacer su trabajo, mi hermano, ellos se dan cuenta, se fijan en un hombre que se llamaba Juan Marcos, y ellos dicen, y aquí estoy como usando la imaginación un poco, pero creo que lo podemos justificar a través de los textos bíblicos que vamos a mirar en un momento, pero ellos observaron y vieron potencial en este joven llamado Juan Marcos, en este muchacho. Ellos vieron potencial, vieron que él era un muchacho prometedor, que posiblemente era útil para el ministerio, que posiblemente era útil para el servicio del Señor. Ellos observaron características atractivas en él y decidieron llevarse este joven con ellos para Antioquía, mi hermano. Y es interesante, si seguimos hablando un poquito de Juan Marcos, antes de continuar, mi hermano, lo que podemos estudiar de las Escrituras, lo que podemos aprender de Juan Marcos en las Escrituras, es que este fue un muchacho que se crió en la iglesia. Yo no sé de usted, tal vez algunos de ustedes se criaron en la iglesia y están muy familiarizados con el Evangelio, están muy familiarizados con el personaje de Jesucristo, están muy familiarizados con la Biblia. Y Juan Marcos aparentemente era un muchacho que se crió en la iglesia, incluso había una iglesia en su casa. Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 12, manténgase conmigo en el día de hoy, que ya el vuelo ha partido, mi hermano. Si usted no está conmigo a estas alturas, usted se quedó en Queens. Pero mi hermano, aquí en el versículo 12 de Hechos, capítulo 12, observamos lo siguiente. Dice que al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Estoy seguro que usted está familiarizado con esta historia. Esto es una historia de cuando Pedro estaba encarcelado en la cárcel y de repente se presenta un ángel a Pedro y comienza a liberar a Pedro y a sacarlo de la cárcel. Y como que Pedro aparentemente no está tan consciente de esa realidad, de lo que está ocurriendo, ese milagro, ese evento, ese portento de Dios, una intervención milagrosa de Dios en la vida de Pedro, donde Pedro es liberado de la cárcel. Y de repente Pedro se da cuenta, un momento, yo estoy fuera de la cárcel aquí. Como dice el texto 12, dice, al darse cuenta, y posiblemente vamos a leer el versículo 11 para dar un poco de trasfondo. Dice, cuando Pedro volvió en sí, observan eso en el texto, él se da cuenta que él no estaba soñando, que esto no era una visión, que él no estaba en un trance, sino que era una realidad de que había una intervención de Dios que lo había liberado de la cárcel, mi hermano. Y dice, él vuelve en sí y dijo, ahora sé en verdad, estas son las palabras de Pedro, que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de ¿quién? De Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban, mi hermano. Aparentemente en la casa de Juan Marcos se celebraban cultos de oración. Yo creo que podemos afirmar, yo creo que con confianza podemos decir que hay una altísima posibilidad de que en la casa de Juan Marcos se congregaban los cristianos, mis hermanos. Y qué interesante que Juan Marcos, aunque el texto no habla de la impresión que tuvo Juan Marcos, aunque el texto no habla de Juan Marcos, no arroja información, mi hermano, pero en ese silencio del texto nosotros nos podemos imaginar que ese milagro tiene que haber impresionado a la persona de Juan Marcos, mi hermano.
Yo no sé de usted, mi hermano, pero si una joven llamada Roda, que estaba en ese lugar, creía que había visto el espíritu de Pedro o su ángel o algo por el estilo, ella estaba muy entusiasmada, mi hermano, como dice el texto, y no voy a sacar tanto tiempo para enfatizar eso porque estamos hablando más de Juan Marcos que de otra cosa, mi hermano. Sin embargo, claro que esto tiene que haber impresionado a la iglesia que estaba en la casa de María y que estaban orando, mi hermano. Y si nosotros podemos sacar una aplicación de aquí, yo creo que podemos afirmar que el Señor se mueve cuando la iglesia ora. No sé si pueden decir amén. Ahí, que el Señor se mueve, que Dios responde a las oraciones. Yo creo, mi hermano, que usando un poco de lógica, tal vez un poco de imaginación, yo creo que es muy probable que ellos estaban orando por la libertad de Pedro. Yo creo que ellos estaban orando por la seguridad de Pedro, que Dios guardara, que Dios cuidara a Pedro, mi hermano. Y el milagro es que Dios liberó a Pedro de la cárcel, mi hermano. Y cuántos saben que Dios puede hacer cosas muy grandes, mis hermanos. Dios puede hacer cosas que son muy enormes, que van más allá de nuestra capacidad de explicarlo, porque Dios es Dios y yo no soy Dios, mi hermano, y Él puede hacer grandes cosas. Y creo que este texto nos enseña que cuando la iglesia ora, Dios se mueve y hace cosas grandes. Dios interviene en la realidad de los necesitados cuando la iglesia ora. Pedro estaba en necesidad, la iglesia oró y Dios respondió. Y en esa casa estaba Juan Marcos, mis hermanos. Por tanto, yo creo que puedo decir con un poco de confianza al estudiar el pasaje bíblico de que Juan Marcos estaba familiarizado con las cosas de Dios, estaba familiarizado con el cristianismo, estaba familiarizado con los apóstoles, aparentemente había conocido a Pedro, mi hermano, y él estaba en ese contexto cristiano y se estaba desarrollando en ese contexto cristiano. Y cuando llega Bernabé y cuando llega Pablo, ellos dicen: este muchacho tiene algo especial, yo me quiero llevar a este muchacho conmigo, vente conmigo para Antioquía, muchacho, que vamos a hacer otras cosas para el Señor, mi hermano. Así que ahí es a donde se inicia y aparentemente comienza el ministerio de Juan Marcos, el servicio de Juan Marcos. Ahora, mi hermano, con permiso, voy a tomar un poco de agua. Es interesante que este es el mismo Juan Marcos a quien se le atribuye el Evangelio de Marcos. Mira qué interesante que a través del testimonio patrístico, ¿verdad?, los padres de la iglesia, ya sea Ireneo, ya sea Orígenes, ¿verdad?, ellos hacen esa referencia, ¿verdad? Y en sus escritos hacen referencia al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es atribuido a este mismo personaje llamado Juan Marcos, mi hermano. Incluso aquellos que estudian las Escrituras dicen que el Evangelio de Marcos es muy representativo del evangelio que predicó el apóstol Pedro. Eso es lo que dicen los estudiosos, eso es lo que dicen los eruditos de las Escrituras. Y yo tiendo a estar en acuerdo con ellos de que el testimonio externo y patrístico de los padres de la iglesia le atribuyen este evangelio, el evangelio de Marcos, a esta persona, el mismo Juan Marcos, del cual nosotros estamos hablando en el día de hoy. Y si tal cosa es cierto, y mi hermano, aquí lo que yo voy a hacer es posiblemente, no lo puedo hablar de una manera dogmático, aquí hay espacio para las diferencias de opinión, aquí hay espacio para que otros teólogos, otros predicadores, otros estudiosos de la Biblia piensen de otra manera. Pero vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 51, para mirar algo aquí que casi no lo predicamos, casi no lo tocamos, casi no se habla mucho de este tema, mi hermano. Pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 51, dice lo siguiente. ¿Están conmigo todavía? Dice lo siguiente: cierto joven, ¿están conmigo todavía? Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo, mi hermano.
Esto es un texto que seguramente, ¿verdad? No hemos hecho mucho análisis de este texto, posiblemente, no sé, tal vez no se predica mucho, pero repito que los estudiosos de las Escrituras creen que este es Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, que se injerta en el texto solo para decir, como para decir, yo estuve presente, yo fui testigo ocular de estos eventos que ocurrieron en la vida del Señor Jesucristo. Y yo no me voy a meter a esa piscina y no voy a decirlo dogmáticamente, pero estudiando algunos teólogos en mi preparación, algunos creen que hay posibilidad de que la última cena del Señor se celebró en la casa de Juan Marcos, o sea, en la casa de su madre llamada María, mi hermano. Y de hecho, esa María, la madre de Juan Marcos, no es María Magdalena, no es María la madre de Cristo, es una María de la cual nada más se dice, mi hermano, sencillamente que el nombre María era un nombre común en el primer siglo dentro de la comunidad judía, mi hermano. Era un nombre común, venía de Miriam, quien era la hermana de Moisés. Y cuando un padre le ponía el nombre María a su hija, pues eso era como quien dice, recordando los próceres, las matriarcas del pasado, reflexionando sobre Miriam, la hermana de Moisés, que también fue profetisa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es un tema para otro día. Pero aquí observamos, mis hermanos, que si este es Juan Marcos, mi hermano, podemos afirmar que este joven, como dice el texto bíblico, en otros versículos o en otras versiones usan la palabra mancebillo, muy posiblemente un adolescente, una persona muy joven, mi hermano. Pero esta persona joven aparentemente, mi hermano, está presente. Observa lo que sucede en el jardín de Getsemaní cuando Cristo es prendido. Una asignatura que usted puede hacer en su casa es leer el capítulo 14 de Marcos y ver los eventos y los sucesos, mis hermanos, y de ahí es a donde sacan esa idea que era probable de que Marcos, este joven, escuchó el himno de los discípulos y los apóstoles cuando cantaron con Cristo antes de salir al jardín de Getsemaní, y posiblemente le siguió desde lejos para ver qué era lo que estaba pasando, pero solo llevó la sábana, indicación de que era muy joven, mi hermano. Posiblemente no era un adolescente, mi hermano, y una persona no muy madura, pero muy curiosa, mi hermano, y salió corriendo, y ustedes ya conocen la historia, mi hermano. Lo dejamos ahí, pero el punto es este, mi hermano. En algún momento dado de nuestro ministerio, mi hermano, y ya vamos a brincar al segundo y tercer punto, prometo que serán más breves, mis hermanos, pero en algún momento dado de nuestro ministerio, mi hermano, nosotros seremos rechazados, y eso es lo que nosotros observamos, mis hermanos, aquí en la experiencia, en la vida de Juan Marcos, mis hermanos. Nosotros conocemos la historia. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, mi hermano, y como ese mismo Pablo y ese mismo Bernabé, mi hermano, salen a su primer viaje misionero, mi hermano, y mire conmigo, tenga paciencia conmigo, tenga la paciencia, sígame por favor, se lo imploro. Y si usted mira el versículo 5 del capítulo 13 del libro de los Hechos, mis hermanos, es aquí a donde el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé a salir en su primer viaje misionero, estando allí en la iglesia de Antioquía, y dice lo siguiente: llegados a Salamina, y esto ya ellos entran en el viaje misionero, ellos inician su viaje misionero, ellos entran a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuántos todavía están conmigo?
Así que vemos que Juan Marcos, ese joven aparentemente criado en el Evangelio, aparentemente familiarizado con el Evangelio, prometedor, él se va con Pablo, se va con Bernabé, pero ahora él sale en el primer viaje misionero, mi hermano. Sin embargo, para acelerar la historia un poco, ellos entran a la isla de Chipre, comienzan a hacer un poco de ministerio. Allí tienen tremendos conflictos dramáticos que no voy a entrar en ellos en estos momentos para no consumir tanto tiempo, pero como quiera que fuese, mi hermano, algo sucede con Juan Marcos, y en el versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos, algo ocurre con Juan Marcos, mis hermanos. Aparentemente el viaje misionero se le hace un poco difícil a Juan Marcos, aunque era prometedor, posiblemente no tenía la resistencia, posiblemente no tenía una preparación total, no estaba preparado para lo que iba a experimentar en esos viajes misioneros. Y dice el texto que Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero ¿qué hizo Juan Marcos? Se apartó de ellos y regresó a Jerusalén, mi hermano. ¿Qué ocurre aquí? Juan Marcos, repito, Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en el camino, mi hermano. Era demasiado de dramático. Las cosas que él vio en la isla de Chipre, si usted saca tiempo, usted puede observar allí una tremenda lucha espiritual que Pablo tuvo con un hombre llamado Elimas, y una resistencia que tuvo de parte de un hombre que se llamaba Elimas. Algo milagroso ocurre allí. Elimas queda ciego. Estas experiencias, posiblemente yo usando la imaginación, le metieron un poco de temor a Juan Marcos, y él dijo: un momento, esto no es para mí. A mí me gustan los cultos de oración en la casa de mi mamá. ¿Cuántos están conmigo? Yo prefiero estar en ese culto de oración en la casa de mi mamá, y que Pedro venga de vez en cuando, otro apóstol venga de vez en cuando. Allí yo me siento mucho más seguro. Yo no sé en lo que se quieren meter esta gente, pero esto no es para mí, mi hermano. Esto no es para mí. Y eso aparentemente es la experiencia de Juan Marcos. Y seguimos en la historia, mi hermano. Si usted va conmigo al capítulo 15 de Hechos, mientras continuamos aprendiendo un poquito más de este personaje desconocido de las Escrituras. Y en el versículo 38 del capítulo 15 de Hechos, mis hermanos, allí podemos observar que otra cosa sucede, mi hermano. Dice lo siguiente, mi hermano, aquí Pablo y Bernabé, en el versículo 36 del capítulo 15, se lo leo. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos y todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar con él ¿a quién? En el versículo 37, mi hermano, usted lo puede observar en su Biblia, allí en su dispositivo, mi hermano. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan Marcos, mis hermanos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo, aquí es el punto, Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra, y se produjo un desacuerdo tan grande, un mega desacuerdo, un desacuerdo significante, y se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, saliendo encomendado por los hermanos de la gracia del Señor, mi hermano. Así que, ¿qué observamos aquí? Observamos una división entre Bernabé y Pablo, mi hermano. Observamos un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, mi hermano. Uno tenía una idea y el otro tenía otra idea, mi hermano. Uno quería personas que trabajaran con él, que tuviesen tilde de militar, gente que no eran flojas,
gente que tenían crías y ganas y garras, y gente que no se quitaban, y gente que no se rendían. Yo solamente trabajo con los fuertes. Y aparentemente esa era la mentalidad del apóstol Pablo. Bernabé era más compasivo. Démosle una segunda oportunidad. Era joven en aquel entonces y sigue siendo joven. A los jóvenes tenemos que ayudarles, tenemos que estimularles. No podemos desechar y descartar a la juventud. Incluso Bernabé parece que su personalidad era de consolación. Usted lee el capítulo 4 del libro de los Hechos y allí se habla del personaje de Bernabé como un hombre de consolación y un hombre de generosidad. Parece que él era más tierno, mi hermano, en personalidad, mi hermano. Y fíjese, es aquí a donde yo creo que esto nos puede ayudar a nosotros a crecer en nuestra madurez en las cosas del Señor, mi hermano. No todo mundo te va a abrir la puerta. ¿Cuántos están conmigo? No todo mundo va a creer que usted está listo lo suficiente como para trabajar en la obra del Señor. No todo mundo, mi hermano, le va a abrir la puerta. El hecho de que usted tenga un deseo sincero de servir al Señor, el hecho de que usted quiere hacer misiones, el hecho de que usted quiere hacer evangelismo, el hecho de que usted quiere enseñar una clase, ese deseo sincero de servir al Señor no es una garantía de que todas las puertas se nos van a abrir, mi hermano. Y la realidad es, yo creo que es muy realístico en la vida cristiana y nos ayuda en nuestra madurez entender, mi hermano, que en algún momento dado de nuestro ministerio y servicio al Señor seremos rechazados, mi hermano. Eso es una realidad. No nos gusta decir amén a eso, ni tampoco lo diga, mi hermano, pero es una realidad que podemos aceptar, mi hermano. Yo he sido rechazado, seguramente usted ha sido rechazado, usted ha experimentado el rechazo, yo he experimentado el rechazo aún de líderes que son espirituales, personas que tienen llamado de Dios, personas que tienen iglesia, personas de las cuales uno a veces espera, ese me puede ayudar. Un momento no me ayudó nada, ni me devolvió la llamada. ¿Qué pasa, mi hermano? Y estas cosas ocurren, estas cosas pasan, y creo que es una realidad para nosotros, mis hermanos, que en algún momento dado nosotros también experimentaremos el rechazo, mi hermano. Aquí no podemos decir que Pablo estaba en pecado, aquí no podemos decir que Bernabé estaba en pecado. Esto era un asunto de temperamento y de personalidad y de criterio personal. Cada uno tenía su derecho a pensar como pensaba, mi hermano. Esto nada tiene que ver con el pecado, pero sí creo que hay una realidad en esta historia que nos puede ayudar a cada uno a madurar y a aceptar la realidad, aceptar la realidad de que en algún momento yo voy a recibir el rechazo, aún dentro de la iglesia. Aunque mis deseos sean sinceros, aunque mis ganas sean sinceras y honestas y puras delante de Dios, con todo y eso no voy a recibir la carta de aceptación de tal universidad teológica donde yo quería asistir. ¿Cuántos pueden decir un amén? Y esto pasa en nuestras vidas, mis hermanos. Y esto nos lleva a brincar al segundo punto, mi hermano, y es que a pesar del rechazo debemos vencer. Escuche, debemos vencer el desánimo y demostrar nuestra lealtad a Jesús sirviendo a los demás, mis hermanos. Eso indica de que a pesar de que hemos experimentado el rechazo, mi hermano, debemos de persistir en nuestro servicio al Señor, mi hermano, al Señor Jesucristo, sirviendo a los demás, mi hermano. El rechazo en nuestra vida no es una excusa para enganchar los guantes. ¿Cuántos me están escuchando hoy? El rechazo en el servicio cristiano no es una excusa para tirar la toalla, mi hermano. El rechazo, mi hermano, dentro de nuestro servicio al Señor no quiere decir que ya se expiró y ya que se venció la fecha de mi servicio al Señor. No, mi hermano, creo que el consejo de la Biblia, el consejo de las Escrituras es que nosotros debemos de vencer ese desánimo y seguir demostrando nuestra lealtad a Jesús, sirviendo a los demás, mi hermano. Perdona que yo traiga esa ilustración de nuevo. Mi perra es persistente en su lealtad, mi hermano.
al día siguiente me va a saludar en la puerta, por más que yo la he regañado. Y nosotros tenemos que persistir en esa lealtad al Señor. Y mira qué interesante, yo estaba estudiando y mirando las fechas lo mejor posible en que Pablo salió con Bernabé y Juan Marcos en su primer viaje misionero, y eso fue en el año 47. Si usted estudia, ¿verdad? Búscalo, qué sé yo, los comentarios bíblicos y esa gente que han estudiado mucho más que nosotros. Y uno busca varios y aparentemente concuerdan que eran cerca del año 47, mi hermano. Cerca del año 47 después de Cristo, mi hermano, es cuando ellos salieron a ese primer viaje misionero. Y el apóstol Pablo, ustedes conocen la historia. Pablo sigue en su segundo viaje misionero, él sigue en su tercer viaje misionero, mi hermano, él sigue en su último viaje, que es su viaje a Roma, y nosotros hemos predicado eso acá bastante, que para el año 60 el apóstol Pablo está encarcelado en Roma. ¿Cuántos se acuerdan que hemos predicado de eso aquí? Digan amén, por favor. Pero no dijeron por favor, dijeron amén solamente. Pero el punto es que Pablo, mi hermano, se encuentra en la cárcel cerca del año 60, mi hermano. Ustedes conocen la historia, él está en Roma encarcelado. Usted puede leerlo allí en Hechos capítulo 28 y conocer un poco más de su historia y combinar lo que leemos en Hechos capítulo 28 con lo que leemos dentro de las 4 cartas que Pablo escribió desde allí, desde esa cárcel. Él escribió la carta a los colosenses, escribió la carta a los filipenses, escribió la carta a los éfesos y él escribió la carta personal a Filemón. Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel en Roma cerca del año 60, mi hermano. Y qué interesante esto a mí, mi hermano, me compungió, esto me impactó a mí personalmente, esto como que me conmovió, mi hermano. Y es tan interesante que en 2 de esas cartas Pablo dice que yo estoy en la cárcel acá, pero que no estoy solo. ¿Y sabe quién está conmigo? Juan Marcos. ¿Cuántos están conmigo ahorita, mi hermano? Este muchacho que yo rechacé, este muchacho que yo no creía que tenía el material, la materia prima para trabajar en la obra del Señor. Ahora mismo yo me encuentro confinado en este lugar, arrestado. Yo no tengo la libertad de moverme, yo no tengo la libertad de ir a lugar, pero tengo a alguien conmigo. Tengo un personaje conmigo que está alentando mi vida. Tengo un personaje conmigo que no se desanimó, que persistió en el servicio del Señor y persistió tanto que estaba dispuesto a servir a la persona que le rechazó. Quien fui yo, y él está conmigo acá, Juan Marcos. Esto nos dice mucho de la personalidad y del carácter y del material y de la calidad espiritual de la cual era hecha Juan Marcos. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Tenía tremendos atributos espirituales, mis hermanos. Aparentemente esto nos demuestra que Juan Marcos tenía una conversión verdadera, mi hermano. Esto nos demuestra a nosotros que Juan Marcos tenía un verdadero compromiso con el Evangelio. Esto nos muestra a nosotros que Juan Marcos tenía un verdadero compromiso con el reino de Dios. Que Juan Marcos entendía que servirle a Pablo es servir a Jesús, mi hermano. Juan Marcos entendía que servirle a los demás, esto no se trata de Pablo ni de Bernabé, esto se trata de Jesús, esto se trata de mi servicio a Jesús. Eso es lo que vale, mi hermano. ¿Están conmigo? Eso es lo que importa, mi hermano, nuestro servicio a Jesús. Yo no estoy sirviendo a una denominación. Yo no estoy, perdona que yo hable con tanta transparencia, no estoy sirviendo al pastor Gary, no estoy sirviendo a la iglesia, la primera iglesia bautista de Flushing, Queens. Estoy sirviendo a Jesús. Usted le está sirviendo a Jesús, mi hermano. ¿Cuántos pueden decir un amén? Usted limpia la iglesia para Jesús. Usted reparte tratados para Jesús. Usted trabaja con una actitud de adoración en su trabajo para Jesús, no para el patrón, mi hermano. Todo lo que hacemos, mi servicio para el avance del reino de Jesucristo, para el avance del Evangelio, mi hermano. Todo lo que hago es para Jesús, mi hermano.
Y eso es lo que está demostrando aquí Juan Marcos, mi hermano. Y es tan interesante, mi hermano, que en estas dos cartas, y se lo voy a leer para que podamos aprovechar esta preciosa realidad de las Escrituras, esta preciosa enseñanza de las Escrituras, mis hermanos, que moldea y da, mi hermano, forma a nuestra vida espiritual. Y vaya conmigo a Colosenses capítulo 4. En esta mañana una carta que Pablo escribió de la cárcel, mi hermano. Y allí en el versículo 11 dice lo siguiente. Qué interesante, mi hermano. Capítulo 4 de Colosenses. Y mira lo que está diciendo aquí Pablo. Comencemos en el versículo 10. Él dice, Aristarco, ¿están conmigo? Aristarco, mi compañero de qué? De prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Aparentemente Juan Marcos ya iba desarrollando su capacidad de amanuense, de escritor. Estaba escribiendo instrucciones, muy probablemente. Si va a vosotros, recibidle bien. Sigamos leyendo. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos. Preste oído cuidadosamente aquí, mi hermano, ponga su oído cerca de las Escrituras. Los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un ¿qué? Léalo allí en su mente, un estímulo para mí, mi hermano. ¡Qué tremendo! Que este joven, este Juan Marcos, este adolescente en una ocasión de su vida, si es el mismo Juan Marcos que estaba allí presente en el jardín de Getsemaní casi desnudo, y para mí esa sábana, perdone que yo estoy usando interpretación alegórica, mi hermano, pero esa sábana representaba la falta de preparación. Claro que no estaba preparado en esa ocasión. Le arrancan la sábana y sale corriendo, ustedes ya saben. Pero este muchacho, mi hermano, quien era leal, quien estaba aprendiendo paulatinamente, que tenía potencial, mi hermano, de repente fue más allá de su potencial, fue más allá del aspecto prometedor que tenía en su vida. Y este muchacho entró a una etapa de madurez y le sirvió de estímulo al apóstol Pablo estando en la cárcel. Y eso nos dice mucho. Y Pablo dice, solamente hay 3 conmigo que son de descendencia judía. Juan Marco es uno de ellos, Aristarco es el otro, y también Justo, Jesús, a quien llamamos Justo. Y esos eran los únicos hebreos con Pablo en la cárcel, mi hermano. Pero rápidamente aceleramos y casi estamos terminando. ¿Puede susurrarle al oído a su hermano? Ay, gracias a Dios que está terminando. Pues Filemón, mi hermano, vaya conmigo a esta segunda carta que Pablo escribe desde la prisión, allí en el versículo 24. Y mira lo que él habla en el versículo 23, podemos comenzar. Dice, te saluda Epafras. Este tremendo Epafras, cuando yo llegue al cielo, yo lo quiero conocer. Un tremendo hombre, no voy a hablar de él mucho. Mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos. Mira lo que te saluda Epafras. Pero también te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis que ahora sí que Pablo usa la palabra colaboradores, gente que trabajan conmigo. Perdona que voy a hablar un chin de griego aquí, pero sunergos es la palabra, de donde viene la palabra sinergia. Cuando 2 personas trabajan juntas, pueden hacer más de lo que cada uno de ellos puede hacer individualmente. Eso es sinergia. Y eso es la palabra que Pablo está usando aquí. Cuando Marcos trabaja conmigo, cuando Aristarco trabaja conmigo, aunque yo esté en la cárcel, el evangelio no está encarcelado. Y voy a dejar esa parte ahí, mi hermano. Fin. Terminamos que en el último punto, el Señor siempre reconoce el valor de tu servicio. Él lo ve, mi hermano. Y acá para terminar la historia, una historia que puede ser larga, ya ha sido larga, me perdonan, pero para acortarla aún más, mi hermano, ustedes, al estudiar las Escrituras hemos aprendido y es muy posible y es demasiado de probable
cuando uno estudia las Escrituras, de que Pablo fue liberado de la cárcel allá de Roma, mi hermano, y tuvo 6 años más de ministerio. Esos 6 años más de ministerio es un poco oscuro. A veces es difícil entender qué hacía Pablo en ese tiempo, pero sí entendemos que por segunda vez Pablo fue encarcelado y ahora Pablo se da cuenta que él ha llegado al atardecer de su vida, que su vida se está terminando, mi hermano. Y allá en el versículo 11, y aquí estamos hablando ya 6 años, en el año 47 fue el primer viaje misionero. Ahora nos estamos acercando al año 68 después de Cristo. Pablo está en su segundo encarcelamiento. Él sabe que su fin ha llegado, que su sol de vida está por atardecer, mi hermano, que ya va a bajar el sol, que pronto recibirá su corona de justicia, no solamente a él, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor, mi hermano. Y qué interesante que entre todos los acompañantes que Pablo tenía en la cárcel, y yo estaba mirando, rebuscando las Escrituras, habían como 11 personas en la cárcel que estaban con Pablo, pero Pablo no llama a ninguno de ellos. Él manda a solicitar por Juan Marcos, mi hermano. Qué tremenda historia, mi hermano. Siendo fiel al Señor a pesar del rechazo, tiene una recompensa. Siendo fiel al Señor, aunque otros intenten marginar tu vida, tendrá su recompensa. Creo, mi hermano, que este punto debe quedarse marcado en nuestra mente constantemente, y es que el Señor reconoce el valor de nuestro servicio. Él lo ve. El Señor atesora el valor, el trabajo sincero que hacemos para Él, la entrega de nuestro servicio cuando le servimos al Señor con entrega, aunque sea tocando la conga, el piano, la guitarra, dando un tratado, lo que usted haga para el Señor, cuando usted lo hace con entrega, créeme, mi hermano, que tendrá su recompensa y que el Señor reconoce y valoriza altamente lo que usted está haciendo para Él. Aunque sea pasar la aspiradora en el santuario, o recoger un papel que se quedó en la banca, o saludar a un desconocido en la iglesia, o pararse en la puerta y recibir la visita, y quién sabe si pararse en el estacionamiento, ayudar a la gente a estacionarse en ese pequeño estacionamiento. Pero todo lo que hacemos para el Señor de corazón y con profunda entrega tiene su recompensa y tiene su reconocimiento, mi hermano, y Dios ve el servicio que estamos haciendo para Él, mi hermano. Y es importante, como dice el título de este mensaje, sigamos siéndole fiel al Señor, aunque nos rechacen, no solamente desde afuera en el mundo, pero aunque nos rechacen aquí adentro en la iglesia y dentro del panorama cristiano también. Yo seguiré siendo fiel y usted seguirá siendo fiel a su Señor, porque al fin y al cabo le estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Estamos sirviendo a nuestro Señor. Y qué interesante, qué chocante es para nuestra alma observar que el fin de sus días, algunos comentaristas dicen que segunda de Timoteo se escribe 4 meses antes de que Pablo es martirizado, mi hermano. Y él dice: solo Lucas está conmigo. Y Pablo usa una palabra imperativa que yo la estaba estudiando un poquito. Y él dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio, para el servicio al Señor. Y yo no voy a abundar en eso, pero Pablo está más o menos hablando como un puertorriqueño aquí. Agarra a ese muchacho y tráetelo contigo. Ese es el imperativo y el sentido de urgencia con la cual Pablo manda a buscar a Juan Marcos, mi hermano. Y eso es lo que pasa cuando le servimos al Señor con sinceridad y de corazón, mi hermano, y hacemos las cosas solo
para Él, solo para el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. A modo evangelístico les digo, si hay alguien que nunca te rechazará, es el Señor Jesucristo. Por tanto, si aquí hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo, el Señor no te rechazará. Él no te rechazará. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, seguimos ante tu presencia en esta mañana y agradecemos, Señor, las bellas enseñanzas de tu palabra, Señor, que nos hablan, Señor, que nos amonestan. Tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Tu Espíritu nos habla a través de tu palabra, Señor. Imploro, Señor, que en esta semana tú puedas continuar hablando a nuestra vida. En el momento de desánimo, Señor, llénanos del aliento que necesitamos para ponernos de pies de nuevo, Señor, y seguir en el servicio a ti, Señor amado. Te damos tantas gracias, Señor. Si hay alguien acá que no te conoce, que nunca ha entregado su vida a ti, Señor, que mientras estamos orando en estos instantes, esa persona pueda abrir su mente, pueda entregarte sus emociones, pueda entregarte su voluntad, Señor, para que tú hagas herramienta de su vida, así como hiciste herramienta de la vida de Juan Marcos, Señor. Señor, tal vez alguien llegó por curiosidad en el día de hoy, Señor. Pero no hay curiosidad, Señor, sino que hay soberanía, Señor. Muy probable, Señor, sin dudas, en tu soberanía nos has traído a cada uno en este día para escuchar este mensaje, Señor amado. Ha sido a propósito, Señor amado, que tú nos has traído a este lugar en tu soberanía para escuchar este mensaje en el día de hoy. Señor, danos esa virtud que necesitamos para implementar este mensaje esta semana, Señor amado, y si fuere posible, animar a otros que están desalentados en el camino. A ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el honor, en el nombre de Jesús, y todos decimos